Porán, gracias por recibirnos en tu casa. Rosario, gracias a ustedes que vinieron. Si te puedes presentar, por favor. ¿Cómo no? Bueno, soy el dueño de la casa, que fue Rosita Melo. Soy Anwar Safwan, hijo de un libanés, y mi madre paraguaya, hija de italiano. Yo soy nativo de Santaní, nacido en San Estanislao. Me siento con mucho orgullo de mi pueblo. Bueno, nosotros también muy contentos y agradecerte que nos estás recibiendo. Y acá con Don Pepelo también vamos a hablar un poco, queremos escucharte, queremos saber más de Rosita Melo, qué sentí al vivir en su casa. Bueno, yo creo una linda oportunidad de conocer una vez más a Santaní a través de tu programa, que se ve mucho. Estamos muy contentos con tu programa, que se ve, entonces Santaní va a ser promocionado ahora que estamos en pleno desarrollo. Mucha diferencia de lo que fue antes y lo que es ahora. Mucho ha crecido y mucho va a crecer todavía. Creo que sí, creo que vamos a ir creciendo más. Bueno, ¿vos nos vas a hacer tour por la casa? Sí, vamos a hacer contigo. Por favor, le sigo, don Safwan. Adelante. Y para que todas las personas se centren en esta historia, ¿verdad? ¿Cómo Rosita Melo cobra importancia? ¿Qué es lo que hace o define a la historia misma, ¿verdad? De esta mujer. Rosita Melo es hija de Silvestre da Silva Melo, un portugués que acá llegó a montar una fábrica de azúcar. Sí. Y también era hacendado, era persona adinerada. Se casó con una santaniana que se llama Anunciación Vila. De ese matrimonio nacieron varios, uno se llama Zulmira, y hay dos varones, y después Rosita. Rosa Mercedes se llama. Nació en 1895. Estudió piano acá en Santaní con una profesora llamada Matilde Mello, ¿verdad? Parentesco lejano, ¿verdad? Pero ella acá aprendió a tocar piano. Eran muy rigurosos sus padres, no le gustaba cualquier tipo de candidato. Y era la época en que de Asunción venía orquesta para la fiesta patronal. Es lo que te dije, para la fiesta, para el baile de primera y para el baile de segunda, el popular, sí. Era con banda, ¿verdad? Entonces allá por 1922 aparece un violinista, Hilarión Pérez, que integraba la orquesta, ¿verdad? Y ahí se conoció con Rosita, que se fue a la fiesta, se conoció con Rosita, y luego se trataron de encontrarse en el Tapinacuay, ¿verdad? Por la tarde. Y surgieron los amores, ¿verdad? Se fue Hilarión Pérez y vuelve de Asunción ya interesado en Rosita Melo. Pero el padre no le aceptaba porque era músico. El padre de Rosita. El padre de Rosita no aceptaba porque era músico, era un bohemio. Sí. Entonces no le dejaba ni siquiera conversar. Entonces, en una oportunidad ella se iba a ir del todo porque solamente con Esquelita se mantenían, y a ella le hacía dormir en un altillo arriba, que nos va a mostrar, ahí está la escalera que sube en un altillo, allí dormía Rosita para que no ocurra nada con el Hilarión Pérez, a quien el otro no lo quería, ¿verdad? Pues me dice don Safwan, don Pepelo me dijo don Safwan, perdón, que el Romeo y Julieta de ustedes, la historia de Hilarión y Rosita. Se parecen, sí. De otras épocas, ¿verdad? Sí, de otras épocas. Parece que se repitió la historia. Sí, porque en Romeo y Julieta también los padres se oponían, ¿verdad? Y acá se oponían también los padres de Rosita, ¿verdad? Que continuara con Hilarión, ¿verdad? Entonces Hilarión le manda una carta y dice una parte: alma, no entornes tu ventana al sol feliz de la mañana. No desespere que el sueño tan querido es el que más nos hiere, el que duele más. Vive inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con pena. Después una parte le dijo: dejo esta carta y vuelvo a mi antigua ilusión, junto al dolor que abre una herida. Esa carta le sirvió a ella para escribir el Valse del Alma, ¿verdad? Es decir, sobre esa carta ella puso la música. Y no tenía otra solución que combinarse con una de las empleadas, con el muchacho, era con unas esquelitas. Entonces el muchacho, Hilarión Pérez, villarriqueño, guaireño, violinista, tenía unos amigos que le querían mucho: Rafael de Clesi, Antonio Ciani, Ismael González. Y le vieron a un albañil llamado Francisco Pérez, le decían cariñosamente Kilo Pérez. Él trajo la escalera, y después de esta casa está la casa de la familia Verga, y después está la escuela. Y ahí en la escuela pusieron la escalera, y por ahí subió Hilarión Pérez, y subió Rafael de Clesi, le acompañó. Y con el albañil que quedaba para cuidar
llegaron al segundo piso y destecharon la casa. Es Que decir, era el ático donde estaba... Sí, donde ella dormía, pero ella sabía que eso iba a sí, pasar. pues ya le comunicó que algunas cosas va a hacer por arriba, le van a la casa. Y destecharon el altillo, y pues ahí la sacan y le llevan, y de ahí cruzan acá la calle, la plaza, y le llevan a la casa de doña Carolina Guimarães de Mola. Era una matrona de Santander, una señora muy respetada, y antes cuando se le escapaba a una chica, se le llevaba en depósito. Hilarión Pérez no durmió con Rosita Melo esa noche, eran las 9 más o menos. Le llevaron directamente en la casa de la familia Carolina Guimarães de Mola. Y al otro día a las 10 de la mañana se casó en la casa de la hermana, de la hija de esta Carolina. Vino el sacerdote, el juzgado, y se casó en la casa de doña María Mola de Ciane, en donde el marido de esta señora había contribuido para escaparse. De ahí se fue a una Asunción, se fue a una Villarrica. Triunfó el amor. Triunfó el amor. Se fue a Villarrica. Hasta el exterior. Solamente se fue con su ropita de así, lo que tuvo, ¿verdad? Se fue a Villarrica y de ahí pasó a Montevideo a vivir allí. Y su marido, como era un gran violinista, tuvo la suerte de ser contratado como director de la Sinfónica de Montevideo. Y ahí vivieron, y de ahí nació. 2 años después ella vino con una de sus nenas, con una nenita. Y los padres vivían acá. Y es como una anécdota increíble, ¿verdad? Que viene y golpea la puerta del zaguán y viene la empleada a recibirla, a ver quién es. Y le dijo fulana de tal, entonces se fue y le dijo, viene Rosita, viene, le dice a la señora, ¿verdad? Entonces la señora se puso un traje negro y salió y le dijo, ¿qué desea? Le dijo yo, y mamá, dijo, yo soy Rosita. No, le dijo, Rosita, hace rato que falleció. No le aceptó a su hija. No le aceptó. A mí me emociona mucho, ¿verdad? Ella escribió El Vals del Alma, y cuando ella vivió en Montevideo, esto ocurría en 1923. Ella se casó en 1923, el 5 de junio. Yo justamente tengo el certificado de casamiento de ella. Allá existía una Rosita Melo con L, porque nuestra Rosita es con L, Melo. Sí, ¿verdad? Melo. Que también era pianista y se trasladó a Buenos Aires y tomó carta de ciudadanía como argentina. Y se fue. Nosotros nunca registramos nuestras cosas, hasta hoy hay gente que tiene poesía, música y no registra, ¿verdad? Y Rosita nunca registró. Y se fue la otra Rosita Melo también, ¿verdad? Mele, Rosita Mele, ¿verdad? Y se adueñó, se apropió Sí, registró. En Saday. Registró, sí, en Saday, en Buenos Aires, registró el Vals del Alma como Rosita Melo, porque ella es Mele, pero utilizaba ya directamente Melo. Entonces hubo una confusión. Los argentinos, ella murió en 1985, esta Rosita argentina, es decir, uruguaya argentinizada, ¿verdad? Que pues, dicen que es la dueña del Vals del Alma, ¿verdad? Y pero la otra... Eso es falso. Nuestra Rosita Melo murió en 1962 en Montevideo. Por el Nosotros la tenemos a Rosita Melo como la autora del Vals del Alma. Sí. Pero tenemos un contratiempo con Rubén Álvarez, Sí. que dice de que no es nuestra Rosita Melo la autora, que es Rosita Mele, un poco una descoordinación que Sí. hay. Entonces eso puso en duda, pero nosotros mantenemos que la Rosita Melo es la santaniana, la que hizo el vals, le dedicó a sus padres. Permiso. Y el ático está allá hacia arriba. Ah, ahí se puede ver. sí. Ahí se puede observar. Que se comunicaba por esa puerta sobre el mismo altillo que tenía este salón, que era el comercio de ellos, Sí. en la esquina. Entonces ella estaba refugiada entre este y la pieza que está allá arriba. Sí, Entonces nosotros con el tiempo se ha modificado, pero esto nunca se tocó. Eso La quedó. escalera es de la época, Sí. todo eso. Por eso ni pintamos la escalera. Se da cuenta que tiene una... Se mantiene. Se mantiene porque no toquen. Es la recomendación. Sí.
¿Y cuántos años tiene Emil? Y bueno, y ella, la santaniana, no registró su trabajo, su autoría, ¿verdad? Del vals. Se quedó así. Otro aprovechó y se dueño del vals. Y como es más o menos Rosita, también se llama. Rosita. Y de la Hubo época. ahí la confusión Y de ahí la apellido. confusión. Sí. Buen día. Buen día. Buen día. ¿Qué hora es, Yami? Las 6:30 de la mañana. ¿Qué tal, bicho? ¿Cómo te va, Guille? Y por nada, Ahí va. te ¿Qué tal? presente a la gente. ¿Qué tal, gente? ¿Verdad? Estamos en el distrito de San Lázaro, ¿verdad? Porque la gente confunde mucho lo que es Vallemí. Vallemí no es un distrito, sino que está asentado en el distrito de San Lázaro, ¿verdad? Entonces, estamos en la comunidad de Tres Cerros, estamos en uno de los cumbres, específicamente el cumbre número 3, Sí. y ahora nos vamos a adentrar a la Santa Caverna. Bueno, como ya dijo Guille, estamos ahora en San Lázaro, pero esta es la edición de Vallemí, así que felices y contentos de poder mostrarle un atractivo turístico que ya congrega a muchísimos turistas año tras año y va en aumento. Van a aumento, van a aumento. En Semana Santa tuvimos casi 5.000 personas. Que vinieron a visitar las Que cavernas. vinieron a visitar las cavernas, que vinieron a visitar las cavernas y otros atractivos más que tenemos dentro del distrito. No solamente las cavernas, ¿verdad? Que más adelante vamos a ir viendo todo eso. Bueno, ahora nos vamos a la Santa Caverna. A la Santa Caverna. Ya. Tiene sus obras, tiene encantos, tiene gloria, tiene empuje juvenil. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy artesano y mi bandera leñando tiri. Soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista y colorado. Soy de la tribu guaraní que han marginado. Soy con orgullo embajador de mi país. Acá. Ahí. Y vamos a hablar mejor. ¿Vamos? Derecho abajo. Sí, no, vamos hacia abajo.
poquito más acá. Spider-Man. Me imagino que le grabaron, ¿verdad? Bueno, ahora empezamos a ingresar a la caverna, Guille. Sí, acá tengo que dar la explicación. Así que luz, por lo menos, tenemos. ¿Qué tal luz? Súper. Mira. Vamos a hacer la... ¿Qué enfoque? Bueno, por acá vamos. Bueno, bienvenidos a la Santa Caverna. Es una de las cavidades más hermosas que tenemos dentro del distrito de San Lázaro, ¿verdad? Está asentado en la comunidad de Tres Cerros, en uno de los cumbres, que sería el cumbre número 3, ¿verdad? 3. Exactamente. Entonces, toda la zona del distrito de San Lázaro está minada por roca calcáreo. Nombre común es caliza. Toda la zona, casi 62 kilómetros cuadrados de caliza ahí dentro del distrito. Y solamente el 3% se ha explorado para el tema de las cavernas. De la roca caliza Queda muchísimo por queda explorar. muchísimo por explorar. De la roca caliza se puede hacer cal y cemento. Y aparte tenemos las formaciones naturales que nosotros le llamamos cavernas. Sí. ¿Verdad? Hay 5 condiciones para que se forme una cavidad calcáreo. Le llamamos también cavidad calcáreo por la roca caliza. Gran porcentaje tiene carbonato de calcio. Esta roca. Sí. Una de las condiciones para que se forme una cavidad calcáreo es que esta roca es soluble químicamente. Es la primera condición. La segunda condición es que se van formando las fisuras. ¿Ven? Estas son las fisuras que se van formando así. Por ahí hay fallas, fisuras, fallas, ¿verdad? Y ahí entra el factor fundamental, el que hace y deshace una cavidad, que es el agua. El agua prácticamente el que deshace, el que moldea, el que le da esta parte, estas condiciones, ¿verdad? Entonces el agua aquí predomina totalmente. La cuarta condición es la gravedad. La gravedad del agua llega hasta nosotros donde estamos pisando, que sería la parte de napa freática, ¿verdad? Y esto va saliendo como surgencia. Entonces la parte vertical y esto sale horizontal. Y la quinta y última condición es el CO2. El CO2 lo tenemos dentro de la atmósfera, pero mayor cantidad de CO2 más rápido se disuelve en la roca. Entonces esas son las condiciones para que se forme una cavidad calcáreo. Toda esta roca es sedimentaria, que se van formando por millones de años por la formación de concha marina y algunos otros factores en el caso de carbonato de calcio. Entonces esas son las condiciones. Esta caverna se descubrió en el 2006 aproximadamente, ya por gente de Vallemí. Hicieron una expedición para buscar nuevas cavidades. Uno de los compañeros nuestros se alejó del grupo. Él tenía que alejarse a 100 metros máximo. Él se alejó más del grupo. El otro grupo se quedó desesperado porque no le escuchaba más. Y él encontró prácticamente la entrada en ese punto. Ya arriba, no creo que se vea bien, pero en ese punto hay una pequeña luz, ¿verdad? Hay una pequeña luz. Entonces ahí fue el que él encontró. Luego buscando, más arriba hay otra entrada de luces y ahí pudieron entrar. Entonces ahí fue que ellos de a poco vinieron a explorar esta cavidad. No es que al encontrar ellos vinieron a explorar, sino de a poco se va explorando todas las cavidades. Y así fue que se descubrió una formación que más adelante vamos a ver, que sería una estalagmita, ¿verdad? Que es igualita a una imagen de un santo. Por esa razón que proviene Santa Caverna. Luego ya tenemos las formaciones secundarias, que son las formaciones de estalactita y estalagmita, que son típicas de una cavidad calcárea. En este caso tenemos aquí enfrente las estalactitas. Esta es la estalactita más larga que se ha encontrado hasta ahora en el distrito de San Lázaro. Al entrar en este punto en este caso sería una galería o un salón, le podemos llamar. Se encontró ya esta estalactita. Estas estalactitas se van formando por gotas, ¿ven? Ahí va goteando uno. Así se van formando. Tiene carbonato de calcio, el CO2 y el agua. Una parte precipita y el que cae abajo
se llama estalagmita. Arriba sería estalactita y abajo sería estalagmita. Y esto se puede unir y se forma una columna. Entonces, cada proceso tiene su formación. Ahora, una estalactita de 10 a 15 centímetros puede tardar en formarse entre 100 a 150 años. Y esto tiene casi 6 metros. O sea, esto se está formando hace... Millones y millones de años. Toda la formación rocosa es de la era precámbrica. Y de ahí se van formando las cavidades, ¿verdad? No le puedo decir una edad exacta. Guille, o sea, esto puede tardar 100 años. Exactamente. O sea, ese pedazo. tamaño. Exactamente. Qué bárbaro. Estamos adentrando a una cavidad de millones de años. Y todos están goteando. Todos están goteando. Las gotas en particular no se tocan porque nosotros al tocar prácticamente le modificamos y aparte de eso le quitamos la vida, ¿verdad? Sí. Porque influye mucho el factor climatológico en este caso, si llueve mucho, si hay sequía, ¿verdad? Entonces, de a poco va goteando. Excelente. Acabo de botar. Acá, así va goteando, ¿verdad? Luego tenemos una biodiversidad también dentro de la caverna, porque hay científicos que dicen que una caverna es un laboratorio científico. Dentro de lo que es la espeleología, porque la espeleología es el estudio tratado de las cavernas, uno se vuelve espeleólogo porque es aficionado, es amante de las cavernas, se puede estudiar lo que es la parte de ciencia, ¿verdad? Turismo y deporte. Entonces se va dividiendo cada uno la parte de la espeleología. Hay vida dentro de la caverna. Hay murciélagos, Sí. hay tarántulas, ¿verdad? Puede haber ranitas, hay grillos, ¿verdad? Una infinidad que si se investiga más, capaz podemos encontrar más cosas. Entonces es también muy importante la caverna. Se puede encontrar muchas cosas. En el caso para estudios científicos, en esa parte la estalactita se dio. Se dio posiblemente por algunas vibraciones y demás cosas. Porque esto era una cantera. Ahí está. Esto era una cantera. La parte donde nosotros nos bajamos era una cantera, ¿verdad? Mi teoría mía es que si... ¿Por qué dejaron de utilizar? ¿Por qué? Porque ellos explotan y se va todo abajo la materia prima. En este caso que sería la roca caliza. Nombre común. En ese punto se desprendió y tenemos aquí al costado. Todo lo que nosotros encontramos, tratamos de mantener dentro de la caverna. ¿Por qué? Porque eso es lo que le da vida. Esta es la vida que sacamos de ahí para que la gente pueda quitar fotos, ¿verdad? Este en particular, si se quiere hacer un estudio científico, se puede llevar. Hay que hacer todo un protocolo nada más para que se pueda hacer eso. Se puede estudiar de esta formación. Te puede datar qué pasó en aquella época, en aquella década. Todo puede sacar de una estalactita o una estalagmita, ¿verdad? Entonces, hay vida dentro de la caverna. Se puede saber qué pasó, si hubo inundaciones, si hubo sequía. Todo eso se puede saber dentro de la caverna. Tiene a Manuel Ortiz, tiene a sus obras, tiene encantos, tiene gloria, tiene empuje juvenil. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Cuando cargas naftas de Petrobras, disfrutás mucho más. Disfrutás del camino, del paisaje, manejar se vuelve un placer, porque las naftas de Petrobras son aditivadas con inteligencia para brindarte calidad con fórmulas exclusivas, máximo rendimiento y más potencia. Además, prolongan la vida útil de tu motor. Carga calidad, carga naftas aditivadas con inteligencia de Petrobras. Soy con orgullo embajador de mi país.
Tiene de donde vengo aires campestres, tiene el sudor de mi tierra en su sufrir, tiene la calidez que hay en su gente y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín. Tiene también mi pueblo a sus valientes, tiene a mujeres dignas de parir, tiene literatura inteligente, tiene un toque diferente, tiene idioma del guaraní. puerto de Concepción sobre el río Paraguay. Así es, este fue nuestro antiguo puerto por donde se exportaba nuestra madera, nuestra carne salada y nuestra yerba mate. Y acá recalaban esos buques de ultramar trayendo mercaderías de Europa. Entre otras cosas traían también los materiales de construcción que te hice referencia en la entrevista anterior. Y acá tienes un recuerdo de esa época florida, de la época de la opulencia de Concepción, el guinche, que hasta hace poco funcionaba esto. Pero después ya pasó a ser obsoleto para las necesidades. Además, este puerto resultó chico para las operaciones, pero quedó abandonado prácticamente con la desaparición de la flota mercante del Estado, aquellos buques pasajeros que hacían hasta Bahía Negra, desde Asunción hasta Bahía Negra, y fueron reemplazados por pequeñas embarcaciones como aquellas que vimos allá al comienzo. Hay 3 o 4 compañías navieras pequeñas que le llaman de cabotaje, que va llegando de puerto en puerto, va llegando alzando y bajando pasajeros. Esa es la actividad. Concepción quedó un poco relegada a raíz de la quiebra de los quebrachales del norte y la apertura de la ruta Traschaco, que desvió el comercio hacia más al centro del Chaco y quedó aislado. Al no tener camino de todo tiempo, esto se fundió y no tener contacto por barco. La flota mercante del Estado hizo un gran papel aquí en la zona norte en su momento, pero al desaparecer también nos dejó colgado. Y este edificio que estás viendo, estos depósitos y la modernización del muelle se hizo durante la presidencia de Eligio Ayala en vista a la guerra del Chaco. Se previó un lugar para pernoctar para los soldados que iban al norte, que venían de Asunción, y al mismo tiempo, en época de paz, para que en época de paz sirviera para depósito de mercaderías. Se consiguió muy bien esto. Esa es un poco la historia de este puerto. Lo que es el puerto. Haciendo un paréntesis, veo una persona que está cruzando, nadando el río Paraguay. ¿Eso es habitual acá? ¿Se suele ver acá? Sí, ya suele. Podemos ver. Ahí se ve. Incluso cuando hay más bajante del río, hay una escuela de natación que tiene una veintena de alumnos y que suelen cruzar permanentemente al otro lado del río. ¿No es peligroso esto, don Teófilo? No, para el nadador no, porque son aguas profundas. Pues. Acá hay consumados nadadores. Y allá atrás vos ves el antiguo edificio del Club Náutico El Dorado. Que se ve allá. Que se ve allá. Pero por las continuas crecientes del río se dejó de lado. Hicieron otro club parecido a esto, pero en la zona alta de la ciudad, ya alejado del río, para no andar perdiendo cada vez que haya una inundación. Perdón, don Teófilo, que hicimos este paréntesis porque me llamó mucho la atención la persona cruzando el río Paraguay, nadando. Es habitual, es habitual. ¿En qué año aproximadamente deja de funcionar este puerto? Y a partir del 72, 75 más o menos, cuando desapareció la flota mercante del Estado. Porque ya comenzaron a venir camiones muy pesados con soja y ya no daba abasto. Y hundía este piso, ya sea por el uso o por el descuido que en el mantenimiento. Entonces se creó el puerto granelero de Concepción a cargo de la Administración de Puertos, pero tampoco funcionó ese puerto granelero. De ahí que el fenómeno de que hayan aparecido puertos privados. No recuerdo los nombres de esta empresa, pero son puertos privados de primer nivel que con mucha capacidad de almacenamiento de granos para su posterior embarque para los países de Europa. Aquí se embarca mucha soja, maíz, soja y maíz fundamentalmente. Y está abierta la posibilidad de que lleguen a Concepción camiones bitrenes desde Dorado, Brasil, porque les queda más cerca embarcarlo por Concepción que llevarlo por el puerto de Santos.
Pero como la burocracia es un obstáculo para el progreso, quién sabe el año que va a salir ese proyecto de los camiones bitrenes. Este puerto fue declarado puerto franco para el Brasil, pero nunca se llevó a la práctica, seguramente por la dejadez de nuestras autoridades del Ministerio de Relaciones, de Aduana. Todo es promesa. Eso está frenado en gran medida el desarrollo. Pero ese desarrollo tampoco se improvisa, porque nuestra ruta no está en condiciones de soportar a camiones de gran peso. Sí. Entonces estamos en un círculo vicioso acá para Concepción. Ese es en síntesis lo que yo te puedo decir. Claro, una radiografía. Es una radiografía en pantallazo de la realidad actual de la ciudad de Concepción y de su puerto, ¿verdad? Así es. Su ingreso de forma terrestre y fluvial. Fluvial, así mismo es. Y, en fin, ¿qué le vamos a hacer, verdad? Hay que soportar. Y hay que seguir, felizmente hay que seguir peleando. Ahora tenemos ruta de todo tiempo en la región oriental. No así con el Chaco, que está esperando todavía la terminación de ese tramo Concepción-Pozo Colorado. Sí. Tenemos un hermoso puente que nos une con el Chaco, pero ese camino no funciona. Y parece que no va a funcionar. Y esperemos que en algún momento funcione. Sí, esa es la esperanza. Nunca. El ideal. Es el ideal. Gracias, Teófilo. Está cuando guste. Muy amable como siempre. nace Salamandra, Javier? Bueno, todo empieza en el año 2000. Aquí vivía en aquel entonces Marco Molina, el baterista. Sí. Vivían acá y tenía su sala y inventamos una batería, le quitamos a todo el mundo su equipo, empezamos a hacer. Nunca más podía dormir la siesta de su mamá y de su papá. Mi hijo, nada, ya está pejo, sea muy tefono, pichapo, sea. Me escato y ya que vende. Nos quedamos, bueno, genial para nosotros porque éramos pendejos y imagínate. ¿Y dónde ustedes practicaban? Niños sin casa, niños en la casa sin padre, era el sueño del pibe. Acá. Lo que menos hicimos fue ensayar. Pero entre ronda y ronda. ¡Qué pucha! Adentro de este lugar. Ahí donde está aquel árbol de mora, teníamos la batería. La batería en realidad hicimos un tambor de IPF de combustible. Sí. Armamos un palo de escoba y hicimos un sistema de... No sabíamos nosotros que era una batería. Armamos nomás. Porque no, o sea, no... Esta es una ciudad muy bohemia de toda la vida, pero no había gente que de aquí que esté con su instrumento o que sea común o tocar. Cercano con la música. Era ver una banda con batería era así, esperar hasta el Festival del Lago para darle a la jazz band. Me recuerdo que llegó, no me recuerdo, algo tipo como la jazz band, pero de la Marina de Estados Unidos. Por ahí, ¿no? Eso era una locura, fue para todos nosotros. Ahí veíamos batería y luego en el colegio Don Bosco, que justamente nosotros nos anotamos al festival ese para poder usar su batería. Y batería era el problema. Batería no era el problema. Viste que normalmente se dice... Batería, guitarra, bajo, amplificadores. Viste normalmente se dice efectivo el problema, ¿verdad? Sí, pega otro. Ese es otro problema. Pero acá, en el caso de ustedes, batería, necesitan una batería. Realmente necesitamos todo, pero era así, tipo, si nos vamos a presentarnos ahí, la verdad que no teníamos por qué tocar ahí, porque ni éramos más, nadie era alumno, yo no fui los alumnos del Don Bosco, sí, mi hermano,
me voy así, cara de mi hermano fueron. Por suerte, gente buena así. Bueno, hijo, tener más peite yo, peipurú. Peipurú pato, hasta pejoche. Hicimos, empezamos así y nunca le pusimos nombre a la banda, así. Nos juntamos así, la meta era irnos ahí a tocar. Nada más. Y ahí me llama Marco Molina, el primer baterista, que es de hecho el que le puso el nombre a la banda. Me dice, che Javi, tenemos que ponerle un nombre a la banda. Sí, pero no hace falta, goles. Y vamos a Salamandra, después tenemos que presentarla. Bueno, dale. ¿Y por qué Salamandra? De hecho, ¿verdad? Cuando él me dice así, viste, este espacio, del otro lado no había más nada. Para poder quedarnos ahí empezamos a quitar los escombros. Y ahí tiranosaurios en miniatura salían de los escombros porque estaba cerrado. Ponerle que esto no se usaba ya. Sin mentirte, seguramente hacía 50 años que ya no se usaba esto. Sí. Estaba así. Si bien el tren funcionó hasta mediados de los 90, un poquitito, esta parte ya se había dejado de usar. Y encontraron una salamandra acá. Y, 20, le pusimos, era más cool, güey. O si no, le íbamos a llamarte Yutara. Acá no hay nadie que no se conozca. Se conocen todos, vení. Allá vamos a salir en la tele, viejo. Acercate. Ahí actualmente se conoce, ¿sabes por quiénes? Por los hermanos Sacher. Por Bohemia Urbana y por Salamandra. Pero Bacaraí lastimosamente se quedó en el olvido, se quedó en el tiempo. Yo les dije cuando llegué, cuando les saludé acá a los hermanos, les dije, ustedes son los embajadores de Bacaraí. Cierto. ¿Para qué vamos a decir? Yo siempre... de la música también. Sí. ¿Cuál es tu tema favorito de Salamandra? Amigo, yo escucho de todo un poco. Pedí uno, acá y está solito audio. el que entró a pegar. ¿Tu nombre, señor? Adolfo Salinas, él me conoce, yo soy amigo del barrio. No, pero para la gente que... Tengo un programa acá en la Radio Bacaraí. Adolfo Salinas. Sí, señor. Mucho tiempo yo trabajé en Radio Caribe. Como 12 años estuve en la parte de deporte. ¿Colega entonces? Con Julio González Gabello. Sí, así mismo, compañero. A pedido tuyo. Con pueblano. Sí, hermano. De Javier. Del barrio. Solito, pero vamos a cantar. La verdad que... Mucha ceniza en el piso, hay recuerdo de ella en cada rincón. Son como clavos clavados al piso, aquel grafiti en la pared, las iniciales de tu nombre y el mío han desaparecido. No necesito recordar, todos los días son igual. Y se te extraña de luna a domingo. Y necesito un poco más, de golpe no puedo dejar. Se acabó eso de quedarse en casa viendo la historia del Instagram como todo el mundo hace planes, menos vos. Porque con Samsung Club ahora ahorrás en todas partes mientras disfrutás. Cuando entrenás en el gimnasio, ahorrás. Cuando salís a cenar, ahorrás. Cuando lavás tu auto, ahorrás. Cuando vas a la peluquería, también ahorrás. Con Samsung Club ahora podés ahorrar hasta 750.000 guaraníes por mes, disfrutando en todas partes de los mejores beneficios y promociones exclusivas. Descargá ya la app Samsung Club en Google Play o Galaxy Apps y empezá vos también a ahorrar. Hay espacio para un último adiós, como las cosas que dejamos siempre. Cuando cargas naftas de Petrobras, disfrutás mucho más. Disfrutás del camino, del paisaje, manejar se vuelve un placer. Porque las naftas de Petrobras son aditivadas con inteligencia para brindarte calidad con fórmulas exclusivas, máximo rendimiento y más potencia. Además, prolongan la vida útil de tu motor. Carga calidad, carga naftas aditivadas con inteligencia de Petrobras. Gigante valle de
Llegamos a la ciudad de Presidente Franco y vamos a iniciar este recorrido en un lugar muy conocido por los paraguayos y por los extranjeros, ¿verdad? Y cada día tiene más visitantes. Estamos en el Parque Mondaú, este salto maravilloso que se ubica entre uno de los atractivos más importantes, no solamente de esta zona del país, sino que entre los atractivos más llamativos que tiene el Paraguay. Buen día, ¿cómo te va? Súper bien. ¿Cómo andamos? Ya estamos con nuestra guía. Si te podés presentar para la gente. Sí, yo soy Perla Sánchez, una de las funcionarias de la empresa Agua Paraná Tour, que administra el lugar que es el Parque Salto Mondaú en sí. Hablando un poco de lo que es el Salto Mondaú, que ya estamos escuchando, ¿verdad? La fuerza de ese salto. ¿Hace cuántos años se empieza a explotar turísticamente hablando del Salto Mondaú? Sería más o menos el año 1987 que se empezó a explotar, se empezó a conocer más, a visitar, porque este era un monte nada más, no había caminos, rutas, nada de eso no había. Los accesos al Salto Mondaú no existían. No el asfaltado existía. no existía. No existía. Este era un lugar en medio de la selva prácticamente. Nada de esto no había. Y con la empresa, con Aqua, ¿hace cuánto tiempo están en el lugar? Y hace aproximadamente como 6 años. 6 años. 6 años que ellos están aquí. La llegada al Salto Mondaú. Igualmente. ¿Ustedes trabajan acá? Sí. Encargado acá del ascensor. Más o menos. ¿Hace cuánto que están por acá? Varios años. Varios años. Se puede decir que es relajado están acá, ¿eh? Ni la patrona nos molesta acá, ¿eh? El sonido del salto. Qué lindo trabajo. Adelante, vale. En este momento vamos a bajar para observar 40 metros más abajo lo que es este salto. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ustedes van a saber. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Viajo bajo ese efecto mañanero y me doy cuenta, siento y veo. Soy pasajero, camino sin miedo. Hoy voy a arrancarle humos a tu cabeza, tirar buena vibra en toda la tierra. No quiero más guerras, un mundo de mierda. Soy el que en una mañana gris querrá verte sonreír. Soy como puedo, camino sin miedo, cangrejo sin mar. Es cierto, del papo al lecho hay un largo trecho. ¿Sabías que hay un nuevo instinto que está lleno de sabor, dulzura y es totalmente natural? Este instinto es el instinto frutal y Frutica te invita a que lo conozcas saboreando su nueva línea 100% jugo de fruta. Animate y libera hoy mismo tu instinto frutal, el más delicioso de los instintos, con Frutica. Soy sincero, es lo que siento. Solía mis pasos, siempre he sido igual. No me desespero, puedo respirar. Me siento vivo, me siento vivo, me siento vivo, me siento vivo. Ser quien sos y nada más. Ser quien sos y nada más.
quién sos y nada más. No hace falta pintarnos las caras, no hace falta negar lo que amas, no hace falta.